Bueno, vamos a hacer la clase de arte de esta semana. Espero que estén pasando bien estos días de estar en casa, así que con esto vamos a distraernos un poquito más todavía. Vamos a hacer este trabajo que yo tengo acá, que lo dejé incompleto para hacerlo ahora con ustedes. Fíjense que está dividido en algunas partes, tenemos puntos, tenemos líneas y otro elemento que vamos a conocer ahora que les voy a explicar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es elegir un diseño. Yo busqué en internet unos pájaros y unas flores, que es algo que me gusta, y lo imprimí. Pero ustedes también pueden buscar en internet y dibujar o copiar. También pueden dibujar otro elemento que tengan en casa, por ejemplo, acá yo dibujé unas frutas y una canasta, pero también pueden dibujar, por ejemplo, tazas, botellas, pueden dibujar el equipo de mate, pueden dibujar una ventana, pueden dibujar una bicicleta o lo que ustedes tengan ganas. Y como materiales vamos a utilizar, por ejemplo, acá yo tengo fibras, tengo unos marcadores, lápiz y regla y nada más, pero pueden utilizar lápices de colores también. En este dibujo entonces que veíamos recién observamos algunas partes en las que hay distintos tipos de líneas, distintos tipos de puntos y planos. Ahora les voy a contar en qué se diferencian estas tres cosas. Un pintor que se llamaba Vasily Kandinsky estudió los puntos, las líneas y los planos. Y él decía que el punto es aquello que se genera cuando un elemento, por ejemplo, como este marcador, se apoya sobre una superficie y entonces queda marcado un punto. Y a la vez decía que este elemento es estático, es decir, que no se mueve. Así que tenemos un punto ahí como la unidad mínima de una obra. Así se denomina, lo más pequeño que puede existir en una obra. A la vez, el punto puede tener diferentes formas. Por ejemplo, yo puedo hacer que este pequeño circulito cumpla la función de un punto. También puedo hacer que esta pequeña cruz cumpla la función de un punto. Por ejemplo, este pequeñito corazón puede ser un punto. ¿Cuál es la diferencia? Que va a depender de aquel lugar donde yo lo coloque. Porque si este círculo pasa a ser de este tamaño, entonces ya no va a ser un punto, sino va a ser una forma. Porque respecto del espacio donde yo lo dibujo, es un elemento grande. Entonces el punto depende del espacio donde yo lo vaya a colocar. Otro elemento importante para este artista son las líneas. Existen distintos tipos de líneas y la diferencia es que la línea es un elemento que se mueve, es decir, que surge de un punto y después va a tener movimiento. Por ejemplo, haciendo y generando una línea como esa. Existen distintos tipos de líneas. Esta línea se denomina curva porque justamente cuando yo hago todo el desarrollo genera una curva. Después existen otras líneas entretenidas, como por ejemplo esta que voy a dibujar ahora, que se denomina línea ondulada. También puedo dibujar otras líneas, como por ejemplo, tomando la regla, dibujar una línea recta, que si la trazo de esta forma se denomina horizontal. Puedo dibujar la misma línea recta, pero si la trazo de esta forma se va a denominar vertical. Y la última línea recta la puedo trazar de esta forma y entonces se denomina diagonal. Puedo hacer otras líneas también que se llaman quebradas, justamente porque miren, llega un punto y se quiebra, llega a otro punto y se quiebra y ahí puedo generar distintas líneas quebradas hasta terminarla como yo quiera. Y por último tenemos los planos. Los planos son algo parecido a las formas que van a ocupar un lugar en el espacio. Por ejemplo, ¿recuerdan este círculo que dibujamos al principio? Que yo les había dicho de que si es pequeño podemos considerarlo como punto dentro de este espacio. Pero si tiene mayor tamaño ya podemos considerarlo como forma o plano. ¿Qué pasa? El plano siempre tiene que estar coloreado o relleno. Entonces yo a este plano lo podría pintar de algún color o podría hacer cualquier forma pintada de algún color para que ocupe un lugar en el espacio. Las líneas también ocupan lugar en el espacio,
pero es muy pequeño porque solamente ocupan el largo. Sin embargo, las formas o los planos ocupan mayor lugar en el espacio. Entonces, ahora que conocemos los puntos, las líneas y los planos, vamos a pasar al dibujo. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es elegir nuestro diseño. Acá le van a pedir ayuda a algunos de los que vivan con ustedes. Por ejemplo, yo que estoy con mi hermana, te voy a pedir, Luji, que me digas un número par entre el 1 y el 10, pero que no sea muy grande. El 4. Entonces, la Luji eligió el 4. Así que la hoja, en primer lugar, vamos a doblarla en 4. Por ejemplo, puedo doblar por la mitad. Marco bien. Esto nos va a servir para dividir nuestra hoja. Y voy a volver a marcar. Ahora la voy a abrir. Su hoja puede ser así, un diseño que ocupe una hoja pequeña, o puede ser más grande. Ahora, decime un número impar del 1 al 10 que no sea ni muy pequeño ni muy alto. El 3. Muy bien, vamos a doblar la hoja en 3 partes. Por ejemplo, la puedo doblar ahí y la puedo doblar otra vez para este lado. Y listo, la hoja ya nos quedó dividida en algunas partes, pero vieron que no se logra ver del todo bien. Así que con lápiz vamos a marcar las líneas para después poder dibujar. Simplemente tengo que mirar bien donde había doblado recién y marco con el lápiz. Corro la regla hasta donde había doblado y marco con el lápiz. Sigo corriendo hasta el último doblez y marco. Y así lo voy a hacer de la otra manera que había doblado la hoja recién. Y ahora sí llegó el momento de pintar, entonces, aplicando lo que aprendimos recién. Los puntos, las líneas y los planos. Fíjense que acá yo ya tengo empezado mi dibujo, pero dejé algunas partes para completar con ustedes. Pueden aplicar los puntos, las líneas y los planos respetando siempre los mismos colores, como pueden ver, por ejemplo, acá en el pajarito que yo pinté, o acá, por ejemplo, en la flor. Fíjense cómo yo puse los distintos tipos de líneas. Acá usé las líneas curvas, usé líneas rectas, horizontales y verticales. Y acá, fíjense todos los puntos que usé. Puntitos comunes, aplicando con el marcador nada más. Hice puntitos de cruz. Y bueno, y acá simplemente rellené los espacios pintando. Así que, por ejemplo, vamos a trabajar acá en los que tengo incompletos. Vamos a pintar la flor. Yo acá ya empecé a trabajar con líneas rectas de forma vertical. Ahora voy a elegir un color. A mí que me gusta el anaranjado, voy a pintar con anaranjado. Y voy a hacer las líneas para completar la flor. Acá estoy haciendo líneas curvas, por ejemplo. Siguiendo las líneas de los pétalos, puedo hacer eso, o puedo elegir rellenar de la forma que yo quiera. Ahí está. Ahora para el centro voy a elegir otro color, por ejemplo el violeta, y voy a utilizar líneas, voy a utilizar las diagonales. Esto, chicos, lo pueden hacer con lápices de colores también, si es que no tienen fibras, no es obligación hacerlo con marcadores. Vamos a la parte de los planos. Por ejemplo, acá yo he empezado a hacer la parte del cuerpito con naranja, pero lo voy a hacer ahora de otro color. Voy a elegir el rosa. Ahí está. Y por ejemplo, puedo elegir el marrón para pintar el tallo. Y ahí hasta terminar. Vamos a la parte de los puntos. Me quedan las alas para pintar acá. Yo ya hice la parte del fondo y la parte del cuerpo. Vamos a hacer algunos puntos de color verde. Voy a hacer, miren, unas pequeñas líneas que también pueden funcionar como puntos. Vieron que cualquier forma puede funcionar como punto porque dentro de este espacio pequeño son
pequeñas marquitas. Y la pueden hacer rapidito porque no es necesario que estén muy juntos los puntos uno al lado de los otros. Perfecto. Y entonces así van a hacer hasta completar toda la obra y que les quede el dibujo terminado. Bueno, eso fue todo por hoy entonces. Si Dios quiere nos encontramos en la próxima clase y espero sus fotos de las producciones terminadas.